a partir de ahora, bueno, desde la semana pasada y hasta que la situación cambie, pues podremos llevar a cabo nuestras charlas de forma telemática. El esquema que seguiremos cuenta con 20 minutos de exposición y a continuación, mediante la herramienta de pedir la palabra a través del chat, pues daremos paso a la participación y preguntas. Es importante que antes de comenzar se aseguren de que tienen los micros bloqueados, los que están utilizando la aplicación de Zoom para evitar interferencias. Comenzamos con esta charla del ciclo Artesanas y Artesanos de la Reconciliación, que desde el Centro Loyola hemos querido organizar con personas que desde la fe y la vida nos pueden ayudar a iluminar estos momentos en los que la búsqueda a través de la espiritualidad, más allá de lo material, se hace necesario. Y para ello, hoy tenemos el placer de presentar a Diego Molina, profesor jesuita de la Facultad de Teología de Granada, que tratará el tema espiritualidad y discernimiento en tiempos de crisis. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Sara, y bienvenidos a todos. Muchas gracias también por conectarse con estos medios. No sé si se oye. Bien. Algunos ya nos conocemos, las Anas que hay por ahí, no solamente una y dos. A mí se me ha propuesto este tema, lo cual es lógico porque desde hace casi 6 semanas nos encontramos en una situación nueva para todos, nueva por novedosa e inesperada, nueva también por desconocida. Una situación que puede plantearnos preguntas en torno al tema que se ha propuesto, el de la espiritualidad y conectado con él desde la perspectiva ignaciana también el del discernimiento. Son varias las cuestiones que surgen sobre esos temas y estas podrían ser 3 que son las que van a estructurar lo que yo os voy a decir. La primera, ¿qué espiritualidad necesitamos para tiempos de crisis? La segunda, ¿qué necesitamos para vivir estos momentos como posibilidad de encuentro con Dios? Y la tercera, ¿cómo podemos descubrir posibles llamadas que Dios nos esté dirigiendo en estos momentos? La primera, ¿qué espiritualidad necesitamos para tiempos de crisis? La crisis que llamamos del coronavirus nos ha hecho caer en la cuenta de una verdad que el cristianismo siempre ha defendido, pero que de alguna manera se había oscurecido en nuestra cultura. Esa verdad es que el ser humano, que nosotros, no somos autosuficientes ni omnipotentes, que somos limitados, que somos frágiles, que no tenemos todo atado y bien atado. La ilusión de que podemos darnos sentido a nosotros mismos a través de controlarlo todo se ha esfumado. Y entonces aparece la necesidad de abandonarnos en aquel que es el único que puede darnos sentido a nuestra vida. Sin buscarlo, sin quererlo, puede que estemos viviendo una situación que tiene que ver con la experiencia del desierto, una experiencia que siempre ha sido fundamental en todas las religiones. Y yo creo que hay algo en esa metáfora del desierto que es hoy vital recuperar. El abandono en Dios aún en momentos de dificultad, de no ver. Tenemos que recuperar la importancia y la bondad de las crisis, de las noches oscuras, ya sean pequeñas o grandes, de las luchas espirituales para poder encontrarnos con Dios. Tenemos que desarrollar unos ojos nuevos para comprender que el desierto, que las situaciones complicadas no son una losa que imposibilitan toda salida, sino un camino que siempre acaba en la tierra de promisión. De hecho, frente a la idea de que la vida de Jesús fue un camino triunfal hacia una meta que ya era conocida por él desde el comienzo, creo que es bueno subrayar que toda la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, fue una entrega hasta el final desde una mar a fondo perdido. Y eso lo hizo Jesús basándose únicamente en una fe pura en la fuerza y en la verdad del amor como lo que da el sentido a la propia vida. Y sobre todo, basándose
en la fe pura en el amor que tiene, que es su Padre, que es Dios. Por eso aparecen dos elementos en la vida de Jesús que están siempre indisolublemente unidos, que se muestran más claramente cuando la experiencia de la noche oscura, de la crisis, se hace más densa en su vida, algo que ocurre en lo que celebramos hace 10 días, en la pasión y en la muerte. Por una parte aparece la experiencia del silencio, de la lejanía de Dios, el Dios callado ante el fracaso de la predicación de Jesús, también ante el fracaso del propio plan divino, el Dios ausente ante la traición de aquellos que lo habían dejado todo para seguirle, el Dios invisible durante la gran prueba de la cruz que él vivió. Y al mismo tiempo aparece la experiencia de que el Padre sigue siendo aquel a quien Jesús, el Hijo, se entrega con confianza. Por eso, cuando yo hablo de la manera como Cristo vivió, conecto siempre confianza sin límite y ausencia de apoyos sin límite. Y esas dos realidades al mismo tiempo. Jesús va a vivir muchas veces y ciertamente va a morir sintiendo el abandono y el silencio de Dios, pero también entregándose totalmente a ese Padre que se ha eclipsado en esos momentos. La experiencia de Dios para Jesús significó, como también para nosotros, creo yo, en muchos momentos, pues un precipitarse en la nada, un perder todo apoyo desde el que poder fundar su propio existir, hasta perder incluso el apoyo de aquel que era su Padre. Y desde esa falta de apoyo, dejarse confiadamente en manos de Dios sencillamente, porque Dios es quien es. Y ante esa manera como Dios se presenta ante nosotros, algo que experimentamos fundamentalmente en momentos de mayor crisis, lo que nos queda es la adoración. Porque Dios siempre va a ocultar su rostro cuando intentamos desvelar quién o qué es, siempre va a escapar cuando queramos determinar dónde se encuentra y siempre va a huir cuando lo queramos utilizar para explicar el sufrimiento o queramos hacer componendas fáciles sobre temas difíciles. Por eso el tiempo que estamos viviendo, más que a explicar, nos invita a testimoniar, a ser testigos de Dios. Algo que exige pasar inevitablemente por una etapa de no tenerlo todo claro. Si somos capaces en medio del desierto que puede ser estos momentos en nuestra vida, como Jesús, si somos capaces de mantenernos, de confiar hasta el final, de esperar contra toda esperanza, entonces estará empezando en nosotros a surgir una nueva relación con Dios. En el fondo no se trata de que creamos apoyados en nuestra propia experiencia, de tener fe por lo que hayamos sentido, sino de dejar que Dios sea Dios en nosotros. Las crisis que aparecen en nuestra vida, esta y otras muchas, nos dicen que la ausencia de Dios es por una parte apariencia, ya que Dios sigue hablando a través de ese silencio. Y por otra parte, nos dicen que es algo, esa ausencia totalmente real, ya que Dios no se va a dejar nunca atrapar por nuestras explicaciones, ni siquiera por nuestras experiencias. Dios aparece, Dios está presente siempre al ser humano como silencio y como escondimiento. Es el silencio, el escondimiento de un Dios que deja que la creación siga su curso y que el mundo se convierta en hogar de tanta pobreza, pero que se implica en un diálogo con el ser humano que muchas veces nos resulta difícil de entender, pero que es el camino para entrar en la auténtica revelación de aquel que es el insondable. ¿Qué espiritualidad necesitamos en momentos de crisis? Pues necesitamos una espiritualidad que ponga en su centro la confianza en que Dios es nuestro aliado, en que Dios camina a nuestro lado, más allá de lo que nos pueda parecer, más allá de sus silencios y también más allá de nuestras propias experiencias.
Pasamos a la segunda cuestión. ¿Qué necesitamos para vivir esta situación como posibilidad de encuentro con Dios? Para poder encontrar sentido a la situación que estamos viviendo, necesitamos en primer lugar algo muy simple y que se da, por supuesto, con demasiada frecuencia. Aunque sea obvio, yo creo que hay que comenzar señalando que si queremos encontrar a Dios en medio de estos momentos, debemos querer encontrarlo. Ante la misma realidad, dos personas ven cosas distintas. Con los mismos datos vitales, uno puede escribir la historia de amor de Dios en su vida o puede escribir la novela del héroe solitario en el mundo. Yo siempre recuerdo, ya que está Lucas, y como estamos todos que nos conocemos, cuando Lucas y yo vivíamos en Almanjaya, íbamos andando a la facultad por las mañanas. Una mañana una niña de 10 o 12 años del barrio se nos cruzó y dijo, dame algo. Y yo, lo que me salió espontáneamente fue, mira, ya tan chiquitillo y ya empiezan a pedir. Es que ni manera de que cambie. Y Lucas pues escribió un poema fantástico, precioso, sobre la niña con la mano extendida. Pues cada uno, con la misma realidad, ante la misma realidad, reaccionamos y la leemos de formas diferentes. El querer encontrar a Dios en medio de esta situación no supone que seamos nosotros los que creamos dicho encuentro, proyectando en las realidades el Dios que podemos inventar. Esto siempre es posible. Pero el querer encontrar a Dios supone partir de nuestra fe en un Dios que está al comienzo y al final de nuestra vida, que está en todos los momentos de ella, que está sustentándonos, dándonos el ser. Supone tomar en serio que nuestra vida y nuestro mundo no es el fruto de una casualidad, sino que en último término sigue dependiendo de Dios, que es el único Señor de la historia, del mundo y de nosotros. Si no estamos convencidos de esto de una forma más o menos profunda, no hay posibilidad de encontrar a Dios en la realidad. Lo primero, querer encontrarlo. Lo segundo que necesitamos es la capacidad para darnos cuenta de qué es lo que se está moviendo dentro de nosotros. ¿Cuáles son los sentimientos que se producen en nuestro interior? ¿Cuáles los deseos que están surgiendo? Ante la realidad que estamos viviendo, ante los sufrimientos que estos días se nos están mostrando, ya sea en nuestro entorno o en lugares más alejados de nosotros, ¿qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué deberíamos hacer? No hacemos esto para absolutizar nuestras vivencias, sino justamente para no dejarnos llevar más que por aquellas que mejor nos puedan conducir a hacer lo que tenemos que hacer. Estamos demasiado fijados en el presente y potenciamos la búsqueda continua de estímulos, y esto hace al pasado irrelevante y cierra el camino del futuro. De tal manera que estamos en serio peligro de atontamiento, de que no podamos distanciarnos de nuestras propias vivencias para poder discernir, cribar cuáles han de ser incorporadas y cuáles no, una vez que se descubra en ellas o no la presencia de Dios. Por eso, para encontrar a Dios en esta situación, necesitamos capacidad para descubrir cuáles son los movimientos internos que se producen en el interior de nosotros, qué queda después de los diversos estados de ánimo. Y necesitamos, por otra parte, tiempo, porque el desvelarse de Dios a través de las diversas realidades y experiencias de la vida no puede ser provocado por la persona. Normalmente aparecerá lentamente al mismo tiempo que se va esclareciendo el hilo conductor del sentido profundo que existe en la vida de toda persona. Lo primero es querer encontrarlo, lo segundo es tener capacidad para captar qué pasa dentro de uno. Lo tercero que necesitamos es una de las virtudes clásicas, de las que ahora no se habla mucho, y que no es otra que la
abnegación. Pieris, un jesuita indio, dice que debemos tomar conciencia de que nuestro mundo ha olvidado la intuición básica del autor del Génesis, en el sentido de que dentro de cada uno de nosotros anida una serpiente, es decir, una tendencia a caer en el deseo de un saber que asegura poder, una ambición de entronizar el propio yo como si fuera un dios, una codicia que solo se satisface cuando logra manipular a los demás como instrumentos al servicio de uno mismo. Hasta aquí la cita. La abnegación es importante porque sin ella la persona tiende a ocupar el centro de su propia vida y descubrir algo que está más allá de ella, que la trasciende, se convierte en imposible. La abnegación es algo clave si queremos poder encontrar a Dios también hoy. Es la virtud que hace posible la escucha del otro, la consideración realista de uno mismo y el situar el valor de las cosas en su justo lugar. Y parte de haber descubierto la vida verdadera que Dios, a través de Jesús, nos ofrece. La abnegación de la propia voluntad nos lleva a salir de nosotros mismos e impide que nos comprendamos desde una inocencia que nos convertiría en nuestro propio centro y que nos haría inmunes a cualquier realidad que relativizase nuestra propia seguridad. Pascal Bruckner, en un libro que yo recomiendo siempre, La tentación de la inocencia, dice: el hombre occidental no necesita que lo protejan, que lo confinen en el doble recinto del hospicio y de la guardería. Tiene necesidad de algún valor que lo impulse, de desafíos que lo despierten, de rivales que lo preocupen, de hostilidad estimulante de trabas útiles. Tiene necesidad de seguir siendo un ser de discordia, que albergue en su seno ideales contradictorios, un ser cuyo conflicto signifique su riqueza y no su maldición. Tiene necesidad de seguir librando dentro de sí una pequeña guerra civil, para frenar la regresión pueril o victimista bajo todas sus formas. Hay que abrir al sujeto a lo que lo engrandece, a lo que lo saca de sí hacia un más ser. El tiempo que estamos viviendo, como todo tiempo de crisis y de dolor, también de enfermedad, puede llevarnos a centrarnos en nosotros mismos de manera excesiva y narcisista, con la máxima del sálvese el que pueda. Pero si cultivamos la abnegación, seremos capaces de escuchar cómo también hay otros cercanos y lejanos que están sufriendo, quizá incluso más que nosotros, y que tienen muchas menos posibilidades para encarar esta situación. Y rápidamente pasamos a la tercera cuestión. ¿Cómo podemos descubrir las posibles llamadas que Dios nos está dirigiendo en estos momentos? Voy a dar, por supuesto, la manera concreta cómo se lleva a cabo un discernimiento ignaciano, porque quiero centrarme en algo específico de la situación actual. Sencillamente diré que cuando hablamos de discernimiento ignaciano, estamos hablando de que en el ser humano existen dos pensamientos. Ignacio hablaba de pensamientos o espíritus que vienen de fuera, pensamientos que son deseos, son invitaciones, son ideas. En la medida, vienen de fuera, en la medida en que a pesar de encontrarse dentro de la propia persona aún no los ha hecho suyos. Esos dos pensamientos se concretan como deseos, motivaciones, sentimientos, en fin, todo lo que tenga capacidad de invitarnos a tomar una decisión. Todas esas realidades tienen mucha fuerza, pues aunque no sean de la persona, no hayan sido asumidos por ella, sí que actúan dentro de nosotros. Y el discernimiento consiste entonces en distinguir, en cribar, pues qué pensamientos, qué deseos, qué sentimientos, qué invitaciones provienen del buen espíritu porque nos llevan a algo bueno y cuáles provienen del malo porque nos llevan a algo malo. Y para eso tenemos las reglas como instrumento. En estos momentos
todos estamos recibiendo una serie de invitaciones, de llamadas, que podemos hacer o no hacer nuestras, pero en las que nos jugamos nuestra respuesta a esta situación. Cuando estas llamadas son generales, cuando provienen de la propia situación que vivimos, entonces podemos hablar de que estamos ante lo que el Vaticano II llamó los signos de los tiempos, que es la manera como Dios puede irnos revelando a una colectividad, se supone que a la Iglesia, a la comunidad cristiana o al mundo, por dónde quiere llevarnos. Y yo descubro en esta crisis al menos 3 signos, 3 llamadas, 3 invitaciones. La primera llamada que me surge ante esta epidemia, que es una pandemia, es el tema de la globalización, porque de hecho se trata de una pandemia. Estamos siendo llamados a pensar comunitariamente. Cuando la dificultad que estamos viviendo, cuando las situaciones de dolor no son únicamente mías, sino que son compartidas por gran parte de la humanidad, entonces podemos descubrir que Dios quiere que demos una respuesta justamente como tal humanidad, sobre todo cuando los medios técnicos de que disponemos ya lo permiten. Frente a particularismos que surgen a todos los niveles, personal, familiar, congregacional, nacional, internacional, debemos buscar respuestas válidas para todos, especialmente para aquellos que se encuentran en una situación más débil. Y esto también vale a esos niveles que he dicho. Los mayores, las personas de riesgo de las familias, el compartir los medios a nivel nacional, la ayuda a aquellos países que objetivamente tienen menos recursos para enfrentar esta epidemia. Es curioso que en momentos de crisis, que son crisis globales, lo que resurgen con fuerza muchas veces son los particularismos. Y lo que pretendemos siempre es poner cada vez más compuertas, más fronteras para protegernos nosotros. Y esto lo hacemos tanto en el nivel personal, como en el regional, como en el nacional, como en cualquier otro nivel. En segundo lugar, y aunque no sea de forma directa, esta situación nos invita a pensar en nuestra relación con la creación, más hoy que celebramos el Día de la Tierra. No soy especialista para establecer una relación entre el coronavirus que nos asola y nuestra manera de tratar la creación, pero aunque no la hubiera, estos momentos nos están llamando la atención ante la importancia que tiene el cuidado del mundo que habitamos y el respeto que merece la creación que Dios nos otorgó. Yo no soy muy optimista en cuanto al resultado global al final de esta pandemia, porque son muchos los intereses que todos tenemos, pero al menos la llamada que me parece Dios nos puede estar haciendo, ahí queda. Y en tercer lugar, esta crisis está poniendo ante nuestros ojos capacidades diversas que evidentemente teníamos, pero que salen a la superficie cuando la necesidad apremia. Son muchos los actos de generosidad que se están dando en estos momentos. Desde aquellos que por trabajar en el mundo sanitario están dando lo mejor de sí, hasta la multitud de pequeños gestos que todos podemos contar y que hablan de entrega, de empatía con los débiles, con los necesitados. Como dice el Papa Francisco en su documento Gaudete et Exsultate, sobre la santidad, el seguimiento de Cristo se juega en lo pequeño, en lo que parece irrelevante, porque la magnanimidad se muestra en lo simple y en lo cotidiano. Se trata de no tener límites para lo grande, para lo mejor y más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega de hoy. El buen espíritu nos habla de modos muy variados en medio de nuestro trabajo a través de los demás
y en todo momento. Esto es algo que necesitaremos que continúe durante mucho tiempo si queremos que esta situación no revierta. Y es algo que podremos agradecer haber puesto al descubierto, aunque para ello hayamos tenido que pasar por la vivencia de esta epidemia, de esta situación tan desconcertante. Creo que no me he pasado en los 20 minutos que se me pidieron. Como estamos en familia, yo estoy abierto a preguntas, a reacciones, también a comentarios o a compartir lo que es nuestra experiencia en este tema en estos momentos que estamos todos con bastante tiempo al menos en casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Para comentar y para participar, pues vamos a hacerlo de dos maneras diferentes. La gente que está a través de YouTube, lo que tiene que hacer es poner en el chat el comentario o la pregunta que quiera hacer, que aquí estamos nosotros para luego leerlo, ¿no? Eso